Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Esperen un minutito. Bueno, ¿cómo estamos? No veo a nadie prendan las cámaras. Por favor, que no los veo. Encima que no tomamos oral, así que tampoco los veo en el momento del parcial. No sé cómo, alguien que me cuente, porque no estuve en Mar del Plata, así que cómo les fue en el recuperatorio. No me fijé tampoco en el campus a ver si hubo cuántos aprobados, cuántos desaprobados, ¿alguien sabe? ¿Alguien se pudo fijar? ¿No? Bueno, vamos a empezar la parte especial. En principio en el cronograma estaba pactado para el 26, porque suponíamos que íbamos a tomar presencial a principio del cuatrimestre, y entonces teníamos que dejar la semana en el medio para corregir, la semana hasta la toma del recuperatorio, entonces se extendía. Pero ahora, al haber tomado de esta forma virtual, ya podemos comenzar la parte especial. Esta parte especial lo que tiene es que prácticamente ustedes solos podrían estudiarlo perfectamente sin que se dicten las clases. ¿Por qué? Porque ya tienen los elementos, ¿sí? Para poder comprender cada uno de los contratos. Como les decía siempre yo en otras clases, ahora en la parte especial lo que vemos es cómo se aplican todas las cuestiones, todas las instituciones que vimos en parte general, cómo las aplicamos a cada contrato. Es decir, no es que me olvido de todo lo que vi hasta ahora y empiezo temas nuevos. No son temas nuevos. Vamos a volver a ver todo lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Todo. Así que por eso nosotros enfatizamos tanto en la parte general, le damos tanta importancia a la parte general, porque ahora ya prácticamente ustedes solos podrían perfectamente estudiarlo. Es más, a veces hay contratos que se los damos, les ofrecemos a aquellos que han sacado nota ahí, aprobando, raspando el parcial, para que puedan levantar nota de concepto, que si quieren preparar algún contrato, ¿sí? Y dan la clase preparando ese contrato. Después yo, para la clase que viene, me voy a fijar de los contratos que me tocan a mí, porque seguro Vega va a hacer lo mismo, a ver quiénes, y voy a mirar las notas, a ver quiénes se ofrecen a preparar algún contrato. ¿Sí? Pueden prepararlo con PowerPoint, y así como doy yo la clase, pueden hacerlo de esa manera. Vamos a enfatizar en la gente que ha tenido menos nota, porque nos ha pasado que les ofrecemos quién quiere dar algún contrato, y los que se ofrecen son aquellos que mejor nota tuvieron. Entonces, no tiene sentido. La idea es que lo hagan aquellos que vinieron medio flojitos en el parcial. Juan Pedro, ¿me estás levantando la manito? ¿Querés hablar o es de casualidad? No, debo haber apretado mal, disculpe. Ah, está bien. Bien. Así que bueno, después yo para la próxima clase les digo esto. Otro tema, ay, esperen que acaba de mandar un mensaje Vega, capaz que quiere que les diga algo. Ay, mi celular que anda trabándose mal. No sé por qué, capaz que porque tenía conectado el WhatsApp.
Me anda mal el celular y no puedo ver los mensajes. Perdí. Se perdió el Zoom. Algo me estaba pidiendo el doctor Vega que se ve que les comunique, pero está como bloqueada la pantalla, tildada, no bloqueada y no puedo ver. Bueno, mientras se enciende nuevamente, otro tema importante, o tema no, algún punto importante con el tema de esta parte especial. Tengan un método, esto es sugerencia, es optativo, si quieren tomen el consejo, si no quieren no, pero para esta parte especial a veces está bueno seguir una estructura de cada contrato, ¿sí? Van a ver que yo en mis clases sigo esa estructura al dar la clase. Está bueno porque para ordenarse, para organizarse. Es decir, empezamos siempre diciendo el concepto, los caracteres, cuáles son los elementos, ¿sí? Cuál es la forma, las obligaciones, es decir, los efectos, ¿sí? Y los modos extintivos de ese contrato. Esa estructura, imagínensela o ténganla en cuenta cada vez que estudian cada uno de los contratos en particular. Es decir, eso es lo básico que tiene que saberse de cada contrato. Después, cada una de las figuras tiene elementos específicos que la hacen propia, ¿sí? O la diferencian de otras. Pero siguiendo esta estructura, resulta mucho más fácil, ¿sí? Creo. Yo generalmente sugiero esto y los alumnos me dicen que sí, que les resulta práctica esta forma de estudiar. Como para no olvidarse de nada, es decir, no es que me preguntan mandato y me dicen que hable, no sé, de los caracteres y yo me olvidé, porque sé los caracteres de la compraventa, sé los caracteres del mutuo, pero me olvidé de estudiar los caracteres del mandato. Entonces, ya sepan que cada uno de los contratos en particular sigan esa estructura para ustedes, como una forma de... Me pide que tome lista el doctor Vega. Sí, eso es otro punto. ¿Por qué? Porque vimos mucha diferencia entre la gente que se presentó a rendir y los que solemos tener en la cursada. Así que no sé qué pasó ahí. Yo sé que las clases, yo se las subo al campus, todas las clases grabadas, y algunos a veces con esa comodidad hace que no quieran, después no estén en la clase presencial. Pero la idea, eso uno puede pasar alguna vez, la pantalla, y ahí ya después lo paso a la lista. Puede ser que uno alguna vez le haya pasado algo y no pueda estar en la clase presencial. Pero la idea es que se curse, ¿sí? Sincrónicamente. Bueno, les decía entonces, esto como esta metodología, así vamos a ver cada uno de los contratos. Hoy vamos a empezar por el contrato de compraventa, que es como la base de todos los contratos. Van a ver después que en otros contratos, en forma supletoria, se aplican las reglas de la compraventa. ¿Sí? Como que es el contrato, vendría a ser la nave nodriza de los contratos. ¿Sí? Lo vamos a dar en 2 clases. Una parte vamos a dar hoy, es decir, esa estructura general del contrato de compraventa lo vamos a dar hoy, y la próxima clase que tengan conmigo, que no sé si va a ser el lunes o va a ser el viernes, después eso lo tengo que hablar con Vega, vamos a ver la segunda parte de compraventa, que vamos a ver específicamente compraventa de inmuebles,
específicamente compraventa de cosas muebles y las modalidades que puede tener o que las partes pueden pactar en un contrato de compraventa. Eso lo vemos en la segunda clase. Hoy vamos a ver la estructura general de este contrato, así que atentos porque les voy a ir preguntando cosas para que me digan ustedes, porque ustedes ya lo que es toda la parte general y hay cosas de este contrato que ya la saben. Esta parte es muy fácil, el contrato de compraventa es muy fácil, es largo, pero es muy fácil. Bien. Si quieren, pueden apagar la cámara ahora, pero bueno, estén atentos al micrófono para responderme, ¿sí? Cuando les hago alguna pregunta, otras cosas ya están acá. Por ejemplo, vamos con el concepto, ¿sí? ¿Cuándo hay compraventa? Fíjense lo que dice el 1123. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a permitir que nos respondan el concepto de compraventa diciendo cuando una de las partes se entrega una cosa y otra le entrega un precio en dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos hablando si se obliga a entregar, nace la obligación, no la entrega efectiva de la cosa. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en un contrato de los que eran antes contratos reales. Para que exista el contrato se necesitaba que existiera la entrega efectiva de la cosa. En cambio, en la compraventa siempre fue un contrato consensual porque en este contrato las partes se obligan a entregar la cosa, es decir, no necesariamente la están entregando en el momento de celebración del contrato. Se obligan a entregar la cosa, por eso es la obligación de hacerlo, la obligación de transferir la cosa y la obligación de pagar el precio. ¿Sí? Esto, atentos, porque cuando ese es el examen oral y les empezamos a preguntar, o si es un multiple choice, están las opciones, y una de las opciones es cuando una parte se entrega una cosa a cambio de que la otra le entrega un precio, la ponen como correcta, está mal. Y después me empiezan a mandar WhatsApp. ¿Por qué me dio el sistema? Me dio que estaba... Se colgó, doctora. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Te escuchamos muy cortada. Hola. Ahora sí. Ah, esperen. Sí, pero sí, es que está inestable la señal de internet. Avísenme, entonces, si se corta o pasa algo de eso. Voy a correr un poquito, si no me voy a tener que cambiar de lugar. Pero anda hoy todo el día, anduvo mal la señal de internet acá en la oficina, así que no sé. Avísenme. Les decía entonces. Los caracteres, y vamos con los caracteres. Los caracteres no es otra cosa que cuando veíamos la clasificación de los contratos, ¿sí? Entonces, fíjense que justamente cuando hablamos de los caracteres de determinado contrato, estamos hablando de la clasificación. Es un contrato bilateral, como dije recién, es consensual, es decir, basta con el consentimiento de las partes, ahora todos son consensuales, pero es para que sepan la diferencia en que no es lo mismo decir que se obliga a entregar la cosa que entrega la cosa. Es un contrato oneroso, siempre es a cambio de un precio, siempre. Vamos a ver la clase que viene también algo de permuta. Permuta es un contrato muy similar a la compraventa, la única diferencia es que en vez de pagar un precio, se entrega otra cosa. ¿Sí? Pero se aplican las mismas reglas de la compraventa, salvo para la evicción, que eso lo vemos la clase que viene. Después es
todo lo mismo. Es conmutativo, ¿sí? En principio se saben cuáles son las ventajas que van a obtener la parte, excepcionalmente puede ser aleatorio, y después vamos a ver ahora, en un ratito, en qué casos este contrato es aleatorio. Es no formal, ¿sí? Es un contrato no formal, solamente se requiere una formalidad solemne relativa para la compraventa de inmuebles, ¿sí? Pero el principio es no formal. Yo no necesito la escritura pública para venderles una notebook, ¿sí? Bien. Comparación con otros contratos. Vamos a ver, con respecto a la permuta, ya les dije recién, la permuta es el cambio de una cosa por otra, ¿sí? Son las mismas reglas, y si el valor de la cosa es mayor que, si se paga, puede ser que yo entregue una cosa y la otra parte me pague en parte con otra cosa y en parte con precio con dinero. Si es mayor el valor de la cosa que me entregan, es permuta. Si es mayor el precio en dinero que me pagan, es compraventa. Y si son iguales, si la mitad me la pagan con otra cosa y la otra mitad con un precio en dinero, es permuta, ¿sí? Bien. Con la cesión de créditos, acá cambia el objeto de la compraventa son cosas, el objeto de la cesión el objeto de la cesión es el derecho real o personal. Se aplican igualmente supletoriamente las reglas de la compraventa cuando estamos hablando de cesión de derechos reales, cesión de títulos valores, ¿sí? O la cesión de algún derecho a título oneroso. Hay supletoriamente aquellas normas que no estén específicas, que no, para la cesión de derechos, supletoriamente se aplican las reglas de la compraventa. Con respecto a la locación de cosas, también hay una cosa que se entrega y hay un precio en dinero, pero la diferencia es que la cosa que se entrega no es a título de transmisión del dominio, sino que es solo para el uso y goce, ¿sí? Esa es la diferencia con la locación de cosas. Con la locación de obras, ¿sí? En este caso, ahí a veces se confunde, ¿sí? Con la locación de obra, ¿por qué? Porque pido que me realicen me construyan determinada cosa y que me la entreguen. Ahí va a estar definida. Si son cosas que son manufacturadas, no hay duda que es compraventa. Si no salvo que la obligación principal sea suministrar mano de obra o prestar un servicio. Ahí va a estar, la diferencia va a estar cómo esté el objeto del contrato, cómo esté redactado el objeto del contrato, ¿sí? Y ahí vamos a poder, para poder determinar si es locación de obra o si es compraventa, ¿sí? Sí, sabemos que hay principios, que si las cosas son manufacturadas es compraventa, por más que me la estén elaborando. Y si la obligación que tiene esa persona que está suministrando, que está realizando el producto, su oficio es hacerlos, ahí estamos hablando de locación de obra. Si el dueño de la obra proporciona los materiales, es locación de obra. Bien, son pautas que nos da el código para interpretar si es uno u otro. Vamos con los elementos. Tenemos elementos esenciales que son comunes a todo contrato, como la capacidad, como el consentimiento, y elementos propios de la compraventa, que también son esenciales. Es decir, que si alguno de estos elementos no se encuentra en el contrato, no estamos hablando de compraventa, ¿sí? Son elementos que son esenciales para su existencia. Vamos a los generales con relación a la capacidad, ¿sí? La regla general, como todo contrato, es la capacidad, no solo como todo contrato, sino que es principio general de todo el Código Civil y Comercial. La regla es la capacidad. Estos artículos 1000 a 1002 establecen las incapacidades,
¿sí? En aquellos supuestos que serían las partes incapaces para contratar. Por ejemplo, los menores de edad. Por ejemplo, aquellas personas que tengan una capacidad restringida. Pero, ¿qué pasa acá? Tenemos en nuestro Código Civil y Comercial sentados determinados principios que se llaman, por ejemplo, en materia de personas menores de edad, es la autonomía a niños y adolescentes, que es la autonomía progresiva, y respecto de las personas con capacidad restringida, hablamos de capacidades residuales. Es decir, que no siempre que una persona sea menor de edad va a estar incapacitada de celebrar un contrato de compra-venta. ¿Por qué? Por aplicación de este principio, es un principio constitucional, porque está en la Convención de Derechos del Niño, que es uno de los tratados de derechos humanos incorporados al 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, es parte del texto constitucional, y en la Convención nos está plasmado el principio de autonomía progresiva. Por este principio de autonomía progresiva, que es de raigambre constitucional, aplicado a los contratos de compraventa, puede ser que algunos contratos sean celebrados, sean válidos, si son celebrados por personas menores de edad. Desde ya los contratos de menor cuantía, es decir, va un chico menor de edad al kiosco a comprarse una Coca-Cola y ese contrato de compraventa es válido, ¿sí? Un contrato se quiere comprar, no sé, una bicicleta, va, la compra y ese contrato es válido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se quiere comprar un celular? Va a ir a la empresa de celular y la empresa de celular dice, yo no hay problema, yo te vendo el aparatito, pero la línea no te la puedo vender si no venís con una persona mayor de edad. Entonces, va a decir, ¿pero cómo? Yo tengo 16 años, yo trabajo porque a partir de los 16 años es la edad mínima de acceso al empleo. Entonces, yo con 16 años puedo trabajar, cobro mi sueldo y con mi salario junté un poquito, unos pesos y quiero ir y comprar un celular y ustedes no me lo quieren vender si yo lo estoy empleando dinero mío. Entonces, la empresa de celular le va a decir, no, porque tenés que venir con un adulto, porque yo el aparatito te lo puedo vender, pero la línea no, porque tenés que venir con un adulto. En ese caso, lo que está haciendo la empresa está mal. ¿Por qué? Porque esa persona menor de edad, pero que tiene 16 años, puede administrar ese dinero que está cobrando, es decir, los padres son los administradores naturales de los bienes de los hijos. Pero una de las excepciones es lo que estos obtengan con el producto de su trabajo. Eso lo administra el propio menor de edad que tiene más de 16. ¿Sí? En ese caso, perfectamente le tiene que decir a la compañía del celular, mira, perdóname, pero mira, te muestro mi recibo de sueldo, es dinero mío que me lo gané, me lo puedo comprar. Obviamente que en esa discusión que la vendedora va a pedir hablar con su supervisor, el supervisor va a pedir hablar con el supervisor de todos los gerentes generales, el gerente general con el departamento legal y técnica de Movistar, Claro, lo que sea, y hasta en todo ese interín era más fácil ir a tu casa y decirle, che, mamá, papá, me acompañás que me voy a comprar la línea. En todo eso resulta más práctico, por supuesto, pero uno, como caso testigo, uno podría plantearlo, ¿sí? Y la empresa tendría que venderte el celular, no argumentar que no tenés la mayoría de edad, ¿sí? Eso como ejemplo, ¿no? Después, obviamente, hay otro tipo de contratos, si se trata de una compraventa de inmuebles, es diferente, ¿sí? Pero igualmente,
habría que, bueno, hay otras cuestiones, porque hay que ver ese dinero, esa tanta cantidad de compraventa de inmuebles, si fue dinero obtenido por la venta de un bien que había sido heredado, en ese caso no podría administrarlo libremente, necesita la autorización del juez del sucesorio, bueno, es diferente. Pero, digo, a este tipo de contratos de menor cuantía, que no es una Coca-Cola, porque un celular sale carísimo, pero podría perfectamente comprarlo. Con respecto a las personas con capacidad restringida, la capacidad real, por lo tanto, no existe como existían antes las declaraciones de insania, ¿sí? Donde una persona era declarado insano y era la muerte civil, no podía ser ningún tipo de acto, ningún derecho y obligación, todo lo tenía que hacer a través de su curador, que era su representante. Hoy, el nuevo paradigma es diferente. Las personas son capaces, salvo que un juez limite su capacidad. Y el juez, al limitar la capacidad, tiene que establecer para qué actos esa persona no va a tener la plena capacidad. El más común que hagan es para limitarlo a contratar, es decir, para evitar que otros se aprovechen, ¿sí? Es una medida de protección de esa persona a la cual se le limita la capacidad. Entonces, generalmente, cuando hay bienes, la primera de las limitaciones que aparece es la prohibición de contratar. En este caso, si está establecido por un juez que hay una capacidad de contratar, por supuesto no puede celebrar el contrato de compraventa, salvo que sea a través de su representante. Pero puede pasar que no se lo haya limitado en su capacidad de contratar, entonces, por más que esté restringida su capacidad para, qué sé yo, no sé, para criar a sus hijos, por ejemplo, ¿sí? Pero no estaría incapacitado para contratar. Por eso hablamos de capacidades residuales. Igualmente, si el contrato de compraventa se celebra mediando alguna de estas incapacidades, la nulidad es relativa, es decir, este acto puede ser confirmado ya sea por los representantes o por las personas menores de edad o con capacidad restringida cuando recuperan la plena capacidad. Por eso hablamos de nulidad relativa, es decir, puede ser confirmado este contrato. Las incapacidades absolutas, sí, porque la consecuencia es la nulidad absoluta, no es incapacidad absoluta, perdón. La nulidad absoluta sería la sanción. Las incapacidades de derecho, los cónyuges entre sí en un régimen de comunidad, cuando las personas contraen matrimonio, desde la reforma del Código Civil y Comercial, pueden optar por qué régimen patrimonial quieren mantener durante el matrimonio. Pueden optar por el régimen de comunidad o por el régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes, cada cual, todos los bienes que sean adquiridos con posterioridad a matrimonio son de propiedad de su titular, de quien los adquirió, ¿sí? Ahí no hay ganancial, no hay propios ni gananciales, nada. Cada uno es del que lo compró. El bien que compró cada uno es de su titular. Ese es en el régimen de separación. Ahí hay algún impedimento para celebrar contrato de compraventa, ninguno, porque cada cual es el titular de lo que adquiere. En el régimen de comunidad, ahí se forma una única masa a partir de la celebración del matrimonio. Esa única masa de bienes, por más que el bien sea comprado o adquirido, mejor dicho, por uno de los cónyuges, el otro también va a tener una participación en ese bien. Que no es, ya les adelanto para cuando cursen familia, esta idea colectiva que se cree que es bien ganancial es el 50 y 50, no es así, ¿sí? Porque va a depender de cómo se adquirió ese bien, con qué fondo, tiene un derecho a recompensa, si se han pagado deudas de ese bien que era ganancial con dinero propio y se han hecho mejoras, entonces se le debe una recompensa al otro. Entonces,
No siempre es que al momento de liquidar el bien va a ser el 50% para cada uno. Por eso se los adelanto, pero no lo preguntamos ahora, eso es tema de derecho de familia. Pero para que entiendan lo que es el régimen de comunidad. El régimen comunal es una única masa de bienes que en el caso de que el matrimonio se disuelva, ahí veremos qué es propio, qué es ganancial y si hay recompensas. Pero mientras dura el matrimonio y mientras dura el régimen patrimonial, este régimen de comunidad es una única masa. En los cónyuges que optan por este régimen de comunidad, o si no optan por ninguno, es este el régimen que se aplica supletoriamente, es decir, si deciden no optar por ninguno, este es el régimen que se aplica, el de comunidad, entonces, que es el que tenemos la mayoría, los que venimos de matrimonios desde antes, cuando era la sociedad conyugal, ahora somos un régimen de comunidad. En este régimen existe una prohibición de contratar entre los cónyuges entre sí, ¿sí? El fundamento es evitar el fraude a terceros. Los padres con respecto a bienes de los hijos menores, es decir, a veces los hijos menores, como dije hoy, pueden ser titulares de bienes que hayan recibido por herencia, legado, donación, o porque los adquirieron con su propio peculio. En ese caso, salvo los que adquieren por el dinero de su salario, que los administran ellos mismos, el resto de los bienes son administrados por los padres, ¿sí? En ese caso, los padres no pueden celebrar contrato de compraventa con sus hijos. ¿Por qué? Porque si no, sería como una especie de autocontrato. Pero ¿se acuerdan que el autocontrato, cuando vimos representación, está permitido cuando las condiciones son claras, objetivas, ¿sí? Y no se permite en la representación necesaria? Bueno, justamente la de los padres respecto de los hijos es una representación necesaria. ¿Por qué? Porque ellos en el contrato de compraventa, por un lado, van a actuar por sí mismos y por el otro lado, por representación de sus hijos. Entonces, se presume que va a primar el interés propio sobre el interés ajeno, por lo tanto, los padres no pueden celebrar contrato de compraventa con sus hijos. Menores de edad, obviamente si son mayores de edad, sí, ahí no hay ningún inconveniente. Es mientras sean menores de edad. En este caso, es de nulidad absoluta si el contrato de compraventa se celebra con algunas de estas incapacidades. La otra es del mandatario, esto que recién algo mencioné, el autocontrato. ¿Se acuerdan? Cuando a alguien le encomendaban vender un bien y a mí me dice, me encomendaron, me dieron un mandato para que yo venda determinado bien, pero a mí me gusta ese bien, entonces lo quiero comprar. Entonces, salvo que las condiciones sean claras, precisas y objetivas, si no, ese contrato es nulo, ¿sí? En ese caso, es decir, si a mí me dijeron, quiero que me vendas esta casa a $100.000, y yo digo, la quiero comprar a $100.000, listo, ahí no tenemos más problema, ese contrato va a ser válido, pero si las condiciones no son claras y precisas, entonces sí se puede pedir la nulidad. Esa nulidad va a ser relativa, ¿por qué? Porque puede ser confirmado el acto por el representado. Bien. ¿Estamos con capacidad? Vamos a consentimiento. Con respecto al consentimiento, aplicamos los principios generales, dijimos que, es decir, oferta, aceptación, conforme a los principios de los contratos en general. Basta con un acuerdo de voluntades, es decir, esto es lo que dije hoy cuando hablaba del concepto del contrato, es decir, tiene que haber un consentimiento en que me obligo a entregar una cosa y el otro se obliga a pagar un precio. Deben existir ambos elementos. Se suprimieron ahora las ventas forzosas. Antes, el artículo 1324 del Código Civil anterior, ¿sí?, establecía diferentes supuestos de venta forzosa, que en realidad esto se cuestionó porque de todos esos supuestos la mayoría o no eran compraventas o no eran forzosas, ¿sí? Por ejemplo,
recuerdo ay, que me sale ahora, la expropiación. Era un supuesto, hablaba como 1324, uno de los incisos hablaba en caso de expropiación. Y la expropiación en realidad no es una compraventa. La expropiación es cuando el Estado, invocando a través de una ley, ¿sí? A través de una ley en la que declara que determinado bien es de utilidad pública, para no ser tautológica, no quiero decir le expropia, pero se queda con la propiedad de ese bien el Estado a cambio de una indemnización, que no es un precio, es una indemnización. Entonces, ahí estamos hablando de una figura que no es compraventa. Por eso se criticaba que figuraba como expropiación. Otros supuestos era en la liquidación del condominio, ¿sí? En el condominio es un derecho de propiedad colectivo, donde varias personas son dueñas de una cosa. En ese caso, lo que es forzoso, no podemos impedir la liquidación, es decir, si uno de los condóminos quiere su parte, ¿sí? No podemos impedir que obtenga su parte, pero estoy obligado a vender mi parte y dividirnos después el dinero, no. Si yo no quiero vender, no lo vendo y le entregaré el precio que pida el condómino que quiera vender, le entregaré el precio de su parte y ya está, y no estoy obligada a vender, ¿sí? Por eso tampoco en ese caso era una compraventa forzosa. Después el tema de la ejecución, ¿sí? Cuando se ejecuta un bien y se subasta, ahí tampoco es compraventa, ¿por qué? Porque es una subasta, es decir, cuando el Estado representa al acreedor para saldar una deuda, pero no es una compraventa. El único supuesto que se consideraba como compraventa forzosa era cuando el curador tenía que vender bienes muebles de su persona, de su representado, de su asistido, para pagar gastos de enfermedades. Ese era el único supuesto de venta forzosa que no se cuestionaba en el 1324. Lo que hizo ahora el Código Civil y Comercial, que no les puse acá, es 1198 del Código, ustedes aclárenselo, después si puedo modifico el Power. El 1198 del Código Civil y Comercial lo que dice es que no hay ventas forzosas salvo necesidad jurídica de hacerlo. ¿Cuándo sería, por ejemplo, un supuesto de necesidad jurídica? Que les mencioné hoy, que establecen las normas dentro de las facultades del curador de vender los bienes muebles para cubrir necesidades de su asistido, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Pero establece esa fórmula general, no establece todos los supuestos que antes tenía el 1324 del Código Civil. Bien, vamos a la forma. Forma, hemos hablado ya de forma del contrato de compraventa, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben porque lo hemos mencionado cuando hablamos de la clasificación de formas, lo hemos hablado cuando hablamos de prueba, ¿sí? Compraventa es un contrato no formal, puede hacerse verbalmente, puede hacerse por escrito, es decir, si me piden forma del contrato de compraventa es un contrato no formal, ¿sí? La compraventa de inmuebles, nos dice el 1017, que debe ser hecha por escritura pública, pero si no se realiza por escritura pública, decíamos, no es un contrato nulo, sino que nacen otras obligaciones. La obligación de hacer la escritura pública, ¿sí? En ese caso, hablamos del principio que ahora lo vamos a dar la clase que viene cuando hablemos de compraventa de inmuebles, que el principio, ¿se acuerdan?, de conversión del negocio jurídico, ¿sí? Un negocio jurídico realizado por instrumento privado puede valer si no se hace por escritura pública, en este caso de la compraventa de inmueble, pero nace la obligación de hacerlo. En ese caso, si el vendedor no quiere otorgarme la escritura, inicio ante el juez lo que se llama un juicio de escrituración. Entonces el juez lo va a hacer en representación de ese vendedor, ¿sí? Entonces eso se llama juicio de escrituración. Es por eso cuando hablamos de compraventa de inmuebles,
decimos que es un contrato solemne relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque igualmente ese boleto de compraventa, ¿sí?, que es el instrumento privado, me va a servir para un montón de cosas que lo vamos a ver la clase que viene, entre ellas demandar el cumplimiento del contrato. Entonces, ese es el contrato, ¿sí? En la compraventa, en el contrato de compraventa, el instrumento contractual es el boleto de compraventa. Y usted me dice, ¿pero cómo? Si el 1017 dice que tiene que ser la escritura pública. La escritura pública es el título, va a ser el título de propiedad por el cual se transfiere el dominio. Yo, en el boleto de compraventa, son derechos personales. Nace la obligación de las partes, ¿sí? Nace, por eso hablamos en el ámbito de los derechos personales, estamos en el boleto de compraventa. Nace la obligación de entregar la cosa, nace la obligación de pagar el precio. Pero para que se produzca la transmisión de la cosa, ahí sí voy a tener que tener escritura, registrar esa escritura, ¿sí? Y me tienen que entregar la llave, que es la tradición de la cosa, ¿sí? Para que se produzca la transmisión del dominio, tienen que existir esas tres cosas: la escritura, la publicidad registral y la tradición de la cosa. Pero el contrato ya nació, el contrato ya estaba, era el boleto de compraventa, que es del cual nacen los derechos personales. Bien, la prueba. Con respecto a la prueba, acá que igual para todo contrato, se puede probar por cualquier medio de prueba y no solamente que no puede ser solamente por testigos. Y en caso de los inmuebles, el principio de la prueba, acuérdense el 1020, de la prueba de los contratos, cómo se prueban los contratos formales, recuerden el 1020, que se debe probar por la forma establecida por la ley. La forma establecida por la ley era la escritura, pero si no tengo escritura, puedo probarlo por, en este caso, el caso del boleto va a ser instrumento privado, principio de prueba por escrito, principio de ejecución o imposibilidad de obtener la prueba escrita, ¿sí? Ven que volvemos a repetir todo lo que ya dije hace unas semanas para la parte general, es decir, no me olvido, no son temas nuevos, son los mismos temas aplicados a cada contrato. Así que clarísimo, hay que tener la parte general. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Vamos a los elementos particulares de este contrato. La cosa. Dijimos que eran la cosa y el precio. Cosa. Primero, ser cosa. Todo objeto material susceptible de apreciación económica, incluida la energía, ¿sí? Como nos da el concepto de cosa. Que no esté prohibida su venta, es decir, no puedo vender un banco de una plaza. No puedo vender la muestrita médica que me da el médico, la pastillita para que yo no gaste. El médico es bueno y una muestrita. No puedo, que no esté prohibida su venta a determinada persona, es decir, que me hayan, a través de algún acto, me hayan prohibido que esa cosa se venda a determinada persona. Lo que no está permitido es la prohibición de venta a personas, a nadie, a personas indeterminadas. Yo no puedo, supongamos, donarle o venderle a alguien algo con la cláusula de que esa cosa no sea vendida a nadie, no se le transmita a nadie. ¿Por qué? Porque impide la libre circulación del comercio, así que a persona indeterminada no se puede, pero sí puede prohibirse que sea a determinada persona. Por ejemplo, yo vendo determinado inmueble y establezco en el mismo contrato de compraventa que digo que este inmueble no le sea vendido nunca a Juan Pérez, ni a su esposa, ni a sus hijos. ¿Sí? Estoy detallando que no quiero que esa cosa le sea vendida a Juan Pérez, su esposa y sus hijos. Son personas determinadas. Bien.
que sea determinada o determinable, ¿sí? Que la cosa se sepa, todas las características de la cosa, o su posible determinación. ¿Sí? Esto es lo que ustedes habían visto de objeto, ¿se acuerdan? Cuando estudiaron objeto de los contratos, será determinado o determinado. De existencia real o posible. Ahora, con la determinación, estamos hablando en cosa, pero vamos a ver que con el precio el tema de la determinación es diferente. De existencia real o posible. Tiene que existir la cosa. Pero hay excepciones, ¿sí? Que las vamos a ver ahora. Cuando la cosa dejó de existir, ¿sí? O también llamada cosa sujetas a riesgo, la cosa futura, la cosa ajena. Cosa que dejó de existir, ¿sí? Antes se llamaba de cosas sujetas a riesgo. El principio general es que no produce efectos, es decir, si la cosa existía y perece, desaparece, no existe más, ¿sí? Se extingue el contrato. Salvo que el comprador asuma el riesgo. Y este contrato, que era conmutativo, entonces va a pasar a ser aleatorio, es decir, la cosa existe, pero puede llegar a perecer. Y el comprador asume el riesgo de que la cosa vaya a perecer. Lo asume. En ese caso, el vendedor va a poder reclamarle igualmente el precio, porque el comprador asumió ese riesgo. ¿Qué sé yo? Supongamos, me venden una casuchita, una casita que construyeron en el borde de allá en los acantilados, ¿sí? Entonces me dice el vendedor, mira, yo te la vendo a este precio que está re barato, te lo doy casi regalado, un precio muy barato, pero no es lo que vale, no es un precio irrisorio, porque si no, no sería, ahora vamos a ver compraventa, sería donación, pero es un precio, pero esta casa valdría más si estuviese de la ruta 11 para atrás, pero está del lado del mar, de la ruta 11. Y el problema es que te la vendo barato porque, y acá en cualquier momento viene un temporal, la erosión, erosiona el acantilado y se nos cae, se cae. Pero bueno, no, pero está bien. Yo soy comprador, le digo, mira, yo en realidad la quiero por el verano, porque quiero poner una escuelita de surf, entonces solamente quiero comprar esa construcción que no tiene casi nada, son paredes, un bañito, pero por lo menos para pasar este verano, que yo quiero poner ahí la escuelita de surf, después veo qué hago, porque no sé, cualquier cosa. Entonces, el comprador asume el riesgo. Si celebra el contrato del compraventa y la cosa que se cae, se viene abajo el acantilado, vino el temporal, se cayó, el vendedor le puede reclamar el precio. ¿Por qué? Porque asumió el riesgo. Entonces ese contrato que era conmutativo pasó a ser aleatorio. Diferente es el caso de que el vendedor sabía que la cosa se iba a caer. No está al borde del acantilado, está del otro lado de la ruta. Y también en condiciones no está en perfectas condiciones, pero más o menos estándar. Pero el vendedor sabe que esto se va a caer en cualquier momento porque, no sé, porque los materiales que utilizó eran de mala calidad. En ese caso, si la cosa perece, ahí el vendedor no va a poder reclamar el precio porque el comprador compró el inmueble como en las condiciones en que estaba, pero no para que desaparezca. Puede decir, bueno, yo me bancaba que estuviera todo medio descascarado, pero tampoco que se venga abajo, ¿sí? En el caso de que sea la pérdida o daño parcial, se puede, por ahí el comprador dice, no, en realidad bajame el precio, pero yo me lo quedo igual porque a mí me gusta el terreno. Así que descontame, págame, cobrame un precio menor, pero me quedo con él. Cosa futura, también es un contrato aleatorio, ¿sí? Es importante, acá en este punto la cosa no existe, ¿sí? Todavía no existe. Se vende algo que todavía no existe. La diferencia va a estar dada es si el contrato en sí
es condicional, está sujeto a una condición suspensiva, o si se trata de una venta de esperanza porque el comprador asume el riesgo, ¿sí? Siempre es necesario, como dice ahí, que ambos sepan que la cosa no existe, porque si le estoy mintiendo al otro diciéndole que existe, ahí no, por supuesto que no. Si uno cree, el comprador cree que la cosa existe y en realidad es mentira, le estoy mintiendo, ahí no, pero es nulo. Pero si ambos saben que la cosa no existe, si el contrato en sí está sujeto a que el cumplimiento de la condición suspensiva, es decir, de que la cosa exista, en este caso es obligación del vendedor emplear los medios para que la cosa exista. Pero si la cosa no existe, no debe nada, ¿sí? El comprador no tendrá que pagar. ¿Por qué? Porque todo el contrato estaba sujeto al cumplimiento de la condición, ¿sí? Supongamos que le vende, no sé, tiene animales, tiene vacas, y una vaca está por tener un ternerito, qué sé yo. En ese caso, bueno, yo te vendo el ternero en el caso de que obviamente nazca con vida, qué sé yo. Entonces, si el ternero no nace con vida, en ese caso el contrato queda disuelto. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a esa condición suspensiva de que nazca con vida. Diferente es el caso de la venta de esperanza, porque acá el comprador asume el riesgo de que la cosa no exista sin culpa del vendedor, y en este caso debe pagar igual, es decir, la venta de la cosecha, ¿sí? Todavía no hay cosecha, voy a sembrar trigo, ¿sí? Voy a sembrar trigo y ya, desde el momento que estoy sembrando trigo, en ese momento digo, bueno, yo te voy a vender el producto de toda esta cosecha de este campo, te la voy a vender. Pero yo qué sé si no va a venir un granizo y me destruye toda la cosecha. Entonces, en ese caso, el comprador deberá pagar igual. Eso, bueno, igual eso tiene muchos ribetes porque a veces puede ser como si el cereal, ya las plantas, el trigo, qué sé yo, ya existían, sería una cosa sujeta a riesgo. Si todavía no existen, es cosa futura. Así que bueno, eso depende. Y aparte, bueno, en ese también tiene otros ribetes, porque a veces el precio está en relación al precio, también tiene, porque capaz que las semillas, compró, el que vendió las semillas es el que luego quiere comprar la cosecha, entonces tiene otras aristas, ¿sí? Pero bueno, pero si simplemente no tiene otras aristas, sino que las partes pactan que uno le va a vender a otro la cosecha y después no hay nada, y el comprador asumió el riesgo, le tendrá que pagar lo que hubiesen estipulado. Obviamente, si estipularon un precio de acuerdo a la cantidad, no lo van a poder celebrar. Tiene que ser un precio determinado, ¿sí? Porque si no, el precio general está ya determinado. Si era un precio determinable, no se va a poder realizar ese contrato. Bien, la venta de cosa ajena. Bien, acá el principio que se sienta es al revés de como tenía el código anterior. El código anterior decía, la venta de cosa ajena no está permitida, salvo determinadas excepciones. Y el código comercial decía, la venta de cosa ajena está permitida en estos casos. Bueno, lo que hizo el civil y comercial tomó lo que decía el código de comercio, es decir, es válida en los términos del artículo 1008. Es decir, primero, que el vendedor se obliga a adquirirla o a hacer ratificar la venta por su propio dueño. Es decir, ¿puede venderse una cosa que no es propia? Sí, siempre y cuando el que vaya a comprar sepa que la cosa es ajena, ¿sí? Porque si no, estoy celebrando un contrato, ¿cómo era esto? Lo que vimos la otra vez, los contratos por tercero, ¿sí? Que lo estoy obligando sin que el otro sepa, entonces es nulo. Esta cosa ajena vendida como ajena. El comprador sabe que la cosa que le estoy vendiendo no es mía. Y el vendedor se obliga a adquirirla de su verdadero dueño para poder transmitirla o hacer ratificar la venta por el propio dueño. En ese caso, la venta de cosa ajena está permitida. La diferencia va a estar si se garantizó
la venta y no se cumple, yo te garanticé que el verdadero dueño la va a ratificar. Resulta que el verdadero dueño dice, no, yo no la quería vender, entonces yo le debo al comprador daños y perjuicios. Si no se garantizó la venta, lo que estoy obligado es emplear los medios necesarios, ¿sí? Y si yo no empleé los medios necesarios para adquirir la cosa, también le voy a deber daños y perjuicios. Y la venta de cosa ajena vendida como propia, esto era lo que les decía hoy, es nulo el contrato y estoy obligado a indemnizar a ese comprador que se la vendí como si fuese mía y no era mía. Y el verdadero dueño me va a denunciar por delito de estelionato. Vamos con cosas, vamos a precio ahora. En cuanto al precio, el precio tiene que ser en dinero, cualquier tipo de moneda, ¿sí? Puede ser moneda extranjera. ¿Cuándo fue? Cuando estábamos con el gobierno de Cristina Kirchner, que se habían prohibido la contratación en moneda extranjera. Estuvo prohibida temporalmente los contratos en moneda extranjera. Igual la gente buscaba la vuelta y a través de Uruguay abriendo una cuenta, no sé cómo hacía, sí sabía cómo hacía, pero ahora no me acuerdo, se contrataba igualmente. Pero hoy no tenemos ninguna restricción, por lo tanto el contrato de compra-venta puede ser celebrado en cualquier tipo de moneda. El precio tiene que ser determinado o determinable. Cuando hablamos de determinado, obviamente tal precio, tal suma. Determinable, acá se plantea una diferencia. Puede ser que las partes, determinable por las partes, es decir, no estoy estableciendo el precio en el momento que estoy celebrando el contrato. Va a ser determinado con posterioridad. Puede ser fijando una suma que las partes establezcan, o una referencia a otra cosa cierta, es decir, el mismo precio establecido para las mismas cosas en las mismas circunstancias, qué sé yo, o para la misma cosa que vendí el mes pasado. O un procedimiento establecido por las partes, puede ser estableciendo algún índice, ¿sí? Estableciendo que esas mercaderías se va a vender al índice que establece, qué sé yo, no sé. O crean ellas un índice, no sé, estoy pensando un ejemplo ahora, por ejemplo, un índice del quintal de soja, por ejemplo, es decir, a tantos es determinable el precio de ese contrato, va a ser el valor de 1000 quintales de soja, qué sé yo. El quintal de soja va modificándose progresivamente o periódicamente, me salía la palabra, periódicamente, entonces el precio que estoy celebrando el contrato hoy, al momento de pagarlo, que capaz que se extiende en el tiempo, el cumplimiento de la obligación del pago, va a ser otro. Entonces establecen que sea, por ejemplo, ese. Pero las partes pueden establecer ese o cualquier procedimiento de establecer el precio. O también pueden pactar que el precio lo va a determinar un tercero. Y acá tenemos un problema, ¿por qué? Porque cuando el precio es determinable por el tercero, lo que el tercero dictamine es inapelable, no se lo puede impugnar. Si las partes, ellas pactaron que el precio de esa compraventa iba a ser determinado por un tercero, puede pasar que el tercero se niegue, pero si el tercero establece el precio que se establece el tercero no se puede modificar. Entonces hay que tener cuidado porque ese tercero que eligen debe ser un tercero de confianza de ambas partes. Y obviamente tiene que estar todo bajo el paraguas de la buena fe. Por eso tienen que ambas partes tenerle confianza a ese tercero, que el tercero, el precio que fije, va a ser un precio objetivo, ¿sí? Y equitativo para las partes. Si el tercero establece un
un precio y a la TAM no hay guía ahí, no se puede pedir al juez que fije otro precio. Solamente le voy a poder pedir al juez que fije el precio en el caso de que el tercero se niegue a establecer, a fijar el precio. Es decir, solamente ese caso. Es decir, las partes se olvidaron de pactar un precio. ¿Puede el juez pactarlo, establecer el precio? No. ¿Por qué? Porque el precio es un elemento esencial. Entonces, siempre tiene que haber precio, a diferencia de las cláusulas accesorias que si no están, el juez puede integrar. Acá, como es un elemento esencial, el juez no puede establecer el precio. Solamente en el caso de que el tercero se negara a fijar el precio. Ahí sí puede ser pactado por el juez. Bien. Y tenemos el precio debe ser serio. Significa que no puede ser un precio vil, un precio irrisorio. El precio irrisorio, por ejemplo, le estoy vendiendo un inmueble a 1.000 pesos, ¿sí? Cambia la naturaleza del contrato acá, en vez de ser compraventa va a ser una donación, ¿sí? Porque es un precio irrisorio. Pero si yo el inmueble que vale $100.000 se lo vendo a 20.000, 30.000, no es un precio irrisorio, porque son $30.000, no tiene nada de irrisorio, pero es un precio vil. Entonces, ahí pedirse es la nulidad de ese contrato. ¿Por qué? ¿Por qué vicio? ¿Por qué vicio les parece? Tengo que pedir la nulidad de ese contrato porque está viciado. ¿Pero por qué vicio? Simulación. No, no se simula nada ahí, no hay ninguna simulación. Listo, yo pacté que te estoy vendiendo este inmueble y vos aceptaste. Un inmueble que salía $100.000, te lo vendo a $10.000, ponele, $20.000. Lesión Una puede ser. lesión. Muy bien, muy bien. El vicio de lesión, porque alguien se aprovecha de la ¿cómo era? Necesidad, de inexperiencia, no me acuerdo todos los supuestos, de la otra y obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada por el vicio de lesión, ¿sí? En el caso de precio vil, puedo atacar ese contrato por el vicio de lesión. Muy bien. Bueno, les digo lo de precio de la compraventa de inmuebles. Ah, no, tenemos efectos todavía. Con respecto al precio, en la compraventa de muebles, pero esto lo vemos igual la clase que viene. Si las partes acá no lo expresan, ni es determinable, se aplica, acá no es nulo el contrato en las cosas muebles. Se aplica el precio generalmente cobrado para las mismas mercaderías en circunstancias semejantes en el lugar de celebración. Es decir, las partes omitieron pactar el precio. Entonces, ¿qué hacen? Al momento del pago, ¿qué hace? No pactamos el precio, nos olvidamos de una pauta de interpretación, de determinación, perdón, de ese precio. Entonces, ¿qué hacemos? Mercado Libre, a ver, las mismas cosas, ¿a qué precio la están vendiendo? Tal, ¿sí? Cuando hablamos de cosas muebles, es decir, el contrato no es nulo si no está determinado el precio. También en 1144 se puede establecer un precio por peso, número, medida, es decir, no el precio justo, sino al kilo, ¿sí? A tanta cantidad, ¿sí? Vamos a los efectos de este contrato. Dijimos que seguíamos hoy la estructura, ¿sí? Vimos el concepto, vimos los caracteres, la comparación con otros contratos, vimos los elementos, la forma, bueno, los elementos, y ahora vamos a ver elementos generales, elementos particulares, y ahora vamos a ver los efectos. ¿Qué son los efectos? Las obligaciones de las partes. Obligaciones del vendedor, y tenemos obligaciones del comprador. Obligaciones del vendedor.
obligación principal, ¿cuál es? La entrega de la cosa, ¿sí? Si es cosa mueble, el código nos dice que dentro de las 24 horas se debe entregar, pero en realidad esto es relativo. ¿Por qué? Porque si estoy comprando una cosa en Ushuaia para ser entregada en Córdoba, va a tardar más de 24 horas en llegar, ¿sí? Así que eso es relativo. Iba a decirles, junto con la cosa se deben entregar la factura y los documentos, ¿sí? La factura de compra y documentos como garantías, manuales de uso, etc. Los gastos de la entrega de la cosa, los gastos que son anteriores a la entrega de la cosa son a cargo del vendedor. Y los gastos posteriores a la entrega de la cosa son a cargo del comprador, salvo que las partes pacten lo contrario. Es decir, por ejemplo, en un inmueble, cuando yo quiero vender un inmueble, en el momento de celebrar el contrato de compraventa, el escribano va a pedir informe de dominio, certificados, un montón de documentación. Todos esos gastos son a cargo del vendedor. Y los gastos posteriores a la entrega de la cosa, por ejemplo, pagarle al escribano, pagar la inscripción de esa escritura en el registro de la propiedad, son a cargo del comprador. Y decimos que esto, salvo pacto en contrario, ¿por qué? Porque las partes a veces pactan que una sola de ellas asuma todos los gastos, ¿sí? A veces para obtener una disminución o un aumento en el precio de la cosa, depende quién sea el que se hace cargo de los gastos, asumen uno solo hacerse cargo de todos los gastos. Por ejemplo, yo soy comprador de un inmueble y tengo un amigo que es escribano, que sé que no me va a cobrar honorarios, ¿sí? Que me va a cobrar solo los sellados. ¿Qué voy a hacer? Si yo voy a comprar algo, le voy a decir al vendedor, bájame el precio porque yo me hago cargo de todos los gastos. ¿Por qué? Porque sé que a mí, por lo menos honorarios del escribano, que es mi amigo, no los voy a tener que pagar. Entonces, obtengo ahí una ventaja. Entonces, si las partes lo pactan. Si no lo pactan, la ley fija antes de la entrega de la cosa es a cargo del vendedor, con posterioridad a la entrega de la cosa es a cargo del comprador. Otra de las obligaciones del vendedor es garantizar por evicción y vicios redimitorios. Esto es evicción y vicios, lo que ustedes vieron en parte general de las garantías de saneamiento, se aplica directamente acá. Antes el código anterior tenía artículos específicos para la evicción y vicios en cada uno de los contratos y había para la compraventa. Ahora eso se suprimió porque eran similares y se aplican las normas generales de las garantías de saneamiento. Vamos a ver la clase que viene que en la permuta sí hay algunas cuestiones especiales referidas a la evicción, ¿sí? Después en permuta es todas estas mismas normas que vemos en compraventa también para la permuta, salvo para la evicción. Obligaciones del comprador. Pagar el precio, la obligación principal, en el tiempo, en lugar convenido. Si no dicen nada, si no estuvieron nada, se presume que es al contado. Tiene que recibir la cosa y los documentos, puede pasar, es obvio que va a recibir la cosa, no siempre, porque a veces el comprador, cuando se le hace entrega de la cosa, considera que o no es la cosa que se le prometió, o no reúne las características, entonces se niega a recibirla. Entonces ahí el vendedor lo que puede hacer es consignar judicialmente la cosa hasta que el juez resuelva, ¿sí? Si la cosa era la misma que se prometió o reunía las condiciones. Y pagar, como dijimos hoy, los gastos posteriores a la entrega de la cosa, salvo pacto en contrario. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué pasa si no me hacen entrega de la cosa? Yo soy compradora y el vendedor, celebramos el contrato y no me hacen entrega de la cosa. ¿Qué hacemos?
no me entregan la cosa. Ustedes imagínense, con abogado viene el cliente y le dice, mire, yo vendí algo. ¿Y la ejecución forzada? ¿La ejecución forzada de qué? De la obligación de ¿Qué entregarla. obligación? ¿Qué cosa? Perdón, ¿él tenía que entregar o pagar la cosa? No me acuerdo. No, no, no. Yo les estoy diciendo la obligación de entregar la cosa. Yo la pagué, yo soy la compradora y Sí. la pagué a la cosa. Y la cosa no me la entregan. Les doy una ayudita. Es diferente si la cosa es mueble que si la cosa es inmueble. Yo en mi inmueble, yo celebré, boleto de compra-venta, me tienen que entregar el inmueble, escriturar, hacerme la escritura, y nada, el vendedor no mueve. ¿Qué hago? Y así le van a venir a decir la gente a ustedes, ¿eh? Mire, tengo el boleto de compraventa, acá dice que en tal fecha me tenían que entregar la llave de la casa y no me la entregan, lo estoy llamando al vendedor para que vayamos a la escribanía a firmar la escritura, se me hace el sota, no viene. Demandarlo por incumplimiento. Demandarlo por incumplimiento. Sí. ¿No es un juicio de escrituración y el que firma es el juez por esa persona cuando incumple? Muy bien. Vamos con las dos respuestas. Demandarlo por incumplimiento, dijo alguien hoy. Sí, lo demando por incumplimiento y el juez en una sentencia más le pruebo, le muestro, llevo el boleto de compraventa, que es prueba, ¿sí? El juez dice, sí, perfecto, este boleto es válido, ordeno al vendedor que cumpla con la entrega de la cosa, ejecución. Y el comprador no lo hace. Entonces ahí sí paso a lo que dijo el otro compañero, que no vi quién habló, juicio de escrituración. Y si se trata de un inmueble, voy y le digo, mire, señor juez, acá tengo ejecución de sentencia y este hombre sigue sin querer escriturar. Usted me está obligando a que escriture y no quiere hacerlo. Entonces ahí le pido al juez juicio de escrituración y una vez que tengo el juez otorga la escritura, ahí en ese momento, con la escritura en mano, me voy al cerrajero de la vuelta y le digo, vení, mira, vamos a abrir esta puerta, que sí, pero acá hay gente en la casa, acá hay metida, dice que ellos son los dueños. Ah, sí, pero mira, yo tengo, fíjate la fecha de la escritura. Esta casa es mía, agarrá y cambia la cerradura y todos afuera, ¿sí? Entonces, juicio de escrituración. ¿Qué pasa si la cosa es mueble? Mucho más fácil, ¿eh? Si es una cosa mueble. Yo fui, compré la bicicleta, la pagué y no me la dan. El deudor entra en mora y se aplica el 730, ¿o no? Todo lo que quieran. Va el juez obliga, ordena, ejecución, le obliga, ordena, y pese a eso, que me entregue la cosa y el vendedor no lo hace. ¿Qué hago? Mucho más fácil, ¿eh? ¿Pedir el embargo? No, el embargo no, porque la cosa ya es mía, me la voy a embargar a mí misma. Yo ya tengo acá la factura que me la compré, la bicicleta. ¿Qué hago? Voy con auxilio de la fuerza pública, voy con la policía, ¿sí? Dices, a ver, momentito, dame eso que es mío, ¿sí? Si se trata de cosa mueble y el vendedor no me la entrega, pido el auxilio de la fuerza pública, ¿sí? Esto se los hago, se los marco, ¿por qué? Porque uno generalmente tiende, estamos obviamente en la Facultad de Derecho, a la respuesta jurídica, pero la respuesta jurídica tiene que ir acompañada con la situación real, ¿sí? Porque ustedes, si no, ustedes a su cliente le van a decir, bueno, no importa, aplicamos el pacto comisorio, y el cliente va a decir, ¿qué? ¿Qué me va a aplicar? ¿Qué comimos? ¿Qué? Entonces, más allá de eso, mire, yo al juez le voy a pedir que le obligue al vendedor, pero
sepan que el vendedor, aún así con la sentencia ejecutoria del juez, puede negarse. Entonces, ¿sabe qué? Tío, tiene un amigo en la policía, vamos, que nos acompañe, y le pedimos, y si no lo quiere, bueno, le vamos a tener que pedir al juez hacer un escrito y diciendo, mire, señor juez, ordene usted el auxilio de la fuerza pública. Sí, pues si yo voy solo con la policía, el policía es como disuasivo nada más, pero no puede hacer nada. Pero si el juez ordena allanamiento, entonces sí, voy a hacer, es más compulsivo. Ojalá uno espera que nunca se llegue a eso, pero a veces pasa. Bien, bueno, cortamos acá y seguimos. La clase que viene es el mismo PowerPoint, así que esto ya se los subo al campus. El mismo PowerPoint que continuamos la clase que viene con compraventa de inmuebles, compraventa de cosas muebles y las modalidades. ¿Sí? Perfecto, profe. Bien, ¿alguna duda? Bueno. ¿Los que están son todos los que estaban cuando arrancó la clase o se sumó alguien más? Por las dudas saco otra fotito, así después paso la lista. Porque, como les dije, si alguno no estaba, vamos a controlar asistencia. Así que bueno, chicos, hasta la semana que viene. Después les avisamos si yo el lunes creo que no puedo. Salvo que Alejandro dé la clase el lunes y yo vea. El viernes seguro. El viernes, si no, la continuamos el viernes. ¿Sí? Pero les vamos a ir Gracias. avisando. Gracias, Gracias, profe. Que tengamos un fin de semana. Chao, igualmente.